¿Sabías que los fantasmas no solo existen en el mundo astral, sino que también existen en el mundo fiscal? El presente video no constituye asesoría jurídica, por lo que se recomienda consultar con un abogado ante cualquier situación legal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este noveno episodio de este increíble podcast llamado Inside Legal, con un toque un poco más tenebroso, tenebroso, misterioso, halloweenesco. ¿sabes? Diferente. Porque este es especial de Halloween. Yay, qué emoción, aplaudan desde sus casas. Y como es el especial de Halloween, hoy vamos a hablar acerca de fantasmas. Pero un tipo de fantasmas que no normalmente platicamos. No del más allá, sino del presente. empresarial. Ton, ton, ton. Y básicamente, ¿de qué estamos hablando? De las pesadillas del SAT y de muchos contadores y abogados que se dedican al área fiscal, que son las empresas fantasma. En verdad siento que es un episodio bastante interesante, que vamos a sacar bastante provecho para nosotros estudiantes y más que nada para resolver algunas dudas de qué es una empresa fantasma, o sea... Exacto, vamos a tocar qué es una EFO, qué es una EDO y básicamente cómo es que el SAT las identifica y las ataca y castiga a quienes están involucrados. Así que quédate porque este episodio te va a dar más miedo que requerimiento del SAT. Me gusta eso. Pero bueno, empecemos primero por el principio, que es, ¿qué es una empresa fantasma? Algo que asusta al SAT, Exacto. definitivamente. Pero para esto siento que es importante citar unas palabras de un autor muy importante que se llama Maldonado Román en su artículo Las empresas fantasmas y su incidencia en la economía fiscal. ¿Y de qué habla? Básicamente que son aquellas empresas, sociedades, una persona moral que se constituyen en un principio bajo la presunción de que, como cualquier tipo de sociedad, van a ejercer en el comercio, que van a tener un objetivo de desarrollar sus actividades y transacciones lícitas, como cualquier tipo de empresa que existe en la economía, ¿no? Pero en realidad es que se inician con el solo propósito de evadir impuestos, es decir, defraudación fiscal. Como dije, el peor, the worst nightmare para el SAT. Exacto. Literal. A la bilingüe. Ya sabes. Exacto, y es justo por este motivo el que son básicamente empresas cuyo único fin es defraudar al fisco, es ayudar a otros a que no paguen los impuestos que le corresponden, es que en realidad no hacen ninguna operación, ¿ok? Es por ello que en realidad se les llama operaciones simuladas, porque simulan hacer una operación con la cual emitan CFDIs. Pero es por ello que es muy común que pues no cuenten con instalaciones físicas, no tengan ningún tipo de activo, de empleados. No tengan empleados, no produzcan en general, y es por ello que se les denomina empresas fantasma, porque pues físicamente no existen. No existen en este plano terrenal, básicamente. Hasta el mismo SAT ha determinado que en sí el propósito que tienen este tipo de empresas que son fantasma es la emisión de estas facturas digitales para poder emitir una operación simulada, es decir, como dice Diego, jamás existieron, y todo con el fin de permitir a estos terceros defraudar al fisco, adquiriendo una ganancia a cambio que es traducirá como hasta cierto punto una comisión. Exacto. Ojo, acá hay una nota bastante importante que hay que hacer, que es, estamos diciendo que son comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, y hay una razón por la cual no estamos utilizando la palabra falsos, ¿ok? Que digo, este es un criterio que en realidad creo que está por cambiar debido con las recientes propuestas para las reformas del Código Fiscal de la Federación. Hola, ¿qué tal? Les habla Diego y nada más vengo para hacer la aclaración de que para el momento en el cual se sube el presente video ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Código Fiscal de la Federación, las cuales en el artículo 29A fracción 9 ya se establece una definición clara respecto a lo que se conocerá como comprobantes fiscales falsos, el cual al establecer como requisito extra para la emisión de los comprobantes que amparen operaciones existentes, se establece en contrario sensu que los comprobantes fiscales que no cumplan con dicho requisito se considerarán falsos para efectos de este código. Así que ahora ya lo saben. Pero bueno, básicamente no decimos que son ahora,
CFDIs falsos, porque cada vez que tú emites un CFDI, tienes que mandarlo también al SAT para que éste lo valide y meta su sello digital. Así que la próxima vez que vean una factura, vaya, de hacer el celular, del coche, de lo que sea, va a haber una pequeña liguita, bueno, no pequeña, en realidad es larga, en donde va a decir sello del SAT. Este es el sello que básicamente proporciona, o más bien da la autenticidad del CFDI y que cumplió con los requisitos legales y formales que establece la ley de cómo debe de emitirse un CFDI. Entonces, es por eso que no llamamos CFDIs falsos, sino que técnicamente son reales, pero las operaciones que amparan son las falsas. Son las falsas. Ahora, estas empresas fantasmas sí tienen un nombre un poquito más polished, un poquito más jurídico. Que se llaman EFOS, que son empresas que facturan operaciones simuladas. Básicamente es un tipo de delito que es explicado con mayor profundidad en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, el cual se cita a continuación para mayor exactitud a la figura, ¿no? Va a estar transcrito en alguna parte. Dice: cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes, y aquí es importante, sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar bienes que amparen tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Y esto es, como había mencionado anteriormente Diego, es cuando las empresas no tienen empleados, físicamente no existen. Ahí es cuando la autoridad va a decir: ya te caché, yo ya vi que no existes, ya vi que estás en papelito, todo perfecto, pero si no tienes la materialidad para soportar la operación que en papel estás dando, ahí es cuando hay un problema. Exacto, pero como podrán haber advertido de lo que acaba de citar básicamente Ari, es que las EFOS son las que emiten los CFDIs. Y aquí hay una gran diferenciación que tenemos que hacer, que existen las empresas que facturan operaciones simuladas y están las empresas que deducen operaciones simuladas, ¿ok? Y tienen dos denominaciones diferentes. ¿Cuáles son? Las que facturan son EFOS y las que deducen son EDOS. Y pues digo, como muchos podrán inferir, están íntimamente relacionadas unas con las otras. Básicamente estamos hablando de que las EFOS son los proveedores y las EDOS son los clientes. Porque en realidad lo que hacen las EFOS es facilitar a las EDOS, o más bien propiciar a las EDOS a defraudar el fisco mediante deducciones que en realidad no llevaron a cabo. ¿Ok? ¿Y a qué voy con esto? O sea, digamos que una EFO emite un CFDI, el cual ampara supuestamente la compraventa de cierto material que era necesario para la oficina o para tu actividad económica a la cual se dedique tu empresa, ¿no? Ok. Pero en realidad nunca pasó esto. ¿Pero por qué hacen esto? Porque si estuvieron prestando atención a nuestro episodio de declaraciones anuales, sabrán lo que es la deducción y también lo que es la base gravable y cómo funciona esta mecánica, en donde básicamente mientras más deducciones tienes, más disminuye tu base gravable, y la base gravable es el monto por el cual, o más bien el monto sobre el cual se calculan los impuestos que tienes que pagar. Entonces, estas empresas aprovechan esta mecánica para decir: ¿sabes qué? En realidad yo pagué 1,000,000 de pesos, porque en realidad suelen ser cantidades muy altas. Entonces, yo pagué 1,000,000 de pesos comprando X bien o X material que me sirve para el desarrollo de mi actividad económica, y como me sirve para el desarrollo de mi actividad económica, era un gasto necesario y vital para que yo pudiera continuar con dicha actividad y por ende es deducible de impuestos. Y entonces, sin haber ellos en realidad pagado nada, más que la comisión de la empresa fantasma que emite la factura, sin haber tenido que desembolsar ese 1,000,000 de pesos, básicamente contablemente y fiscalmente más bien, lo utilizan para pagar menos impuestos. No sé si me estoy explicando bien, pero básicamente así es como funciona la mecánica en sí, y es por eso que los EFOS y las EDOS están tan relacionadas, porque si uno no existe, el otro tampoco puede existir. Ok, entonces, un poquito abarcando lo que acabas de decir, las empresas que facturan las operaciones simuladas, que son las EFOS, y las EDOS, que son las que lo deducen, ¿ambas son empresas que físicamente no existen? No necesariamente, ¿ok? En primer lugar, las EDOS en realidad sí suelen existir.
¿Por Ok. qué? Porque justo por ese hecho de que sí tienen, o sea, sí generan una ganancia, sí están comerciando, están produciendo y tienen empleados, de ahí nace su necesidad, o más bien su deseo, creo que es mejor dicho, su deseo de Sucesión. querer pagar menos impuestos. Y es por eso que Ah, ok. empiezan a comprar facturas, pero en realidad sí existen, o sea, sí tienen operaciones reales, Ujú. solo que compran facturas Ah, ok. para poder hacer deducir los impuestos. Ahora, por otro lado, las que son EFOS, las empresas fantasmas, ahí tienden a no existir. ¿Por qué? Porque justo como acabas de mencionar con el artículo 69b, hay una cuestión muy importante que subrayo para entender esto, que es que no cuenten con los activos, infraestructura y empleados necesarios para poder llevar a cabo las actividades que amparan esos CFDIs o facturas que emiten, O sea, ¿ok? básicamente habla de que necesita ver esa materialidad, de que Más físicamente bien, deben ajá, de que no existir, cuenten con que ese no material. cuenten con esa Digamos, si materialidad. una empresa, no sé, una empresa que sí existe, Patito se ve. ajá, digamos que Ah, Patito se ve, ese sí ADCB. ese ADCB, sí existe y hace operaciones y todo, pero factura, digamos que una operación que en realidad no llevó a cabo y se la vende a otra empresa para Ujú. hacerlo deducible, técnicamente sí estamos hablando de una empresa que está facturando una operación simulada y existe, Ok. pero como dije, la definición que nos proporciona el 69b establece que no cuenten con la capacidad material para poder llevar a cabo Ok. esa emisión de facturas, ¿ok? Esa se enfoca principalmente en atacar a estas empresas que no existen, que solo son de papel, Ok, ¿ok? ok. Y cuya única organización y único fin es emitir facturas que sirvan para defraudar al fisco. Ok, y ahorita siento que es importante mencionar porque la verdad es que esto puede sonar de que hay súper fácil, de que, bueno, solo voy a emitir facturas, pero es algo, uno, me imagino que complicado, pero dos, es un delito. O sea, siento que es importante que lo mencionemos ya que podamos decir, ay, sí, sí, todo, pero la verdad, de la defraudación fiscal sí es un delito con sanciones bastante Que graves. más adelante vamos a hablar de ellas porque el mismo artículo 69b establece un procedimiento que lleva a cabo el SAT justo para identificar y sancionar a aquellas empresas que vea que no solo están facturando operaciones similares, sino también las que deducen. O sea, te Exacto. está castigando o sea, tanto a los proveedores como también a sus clientes. Y hasta el mismo SAT puede, al momento de calificar a uno como una EDO o una EFO, es como un dominó. Todas las Definitivamente. empresas que se relacionen con la empresa ya marcada por el SAT o ya revisada van a caer, la verdad, o van a ser objeto de revisión. Entonces, ojito con eso. Y solo para aclarar, Insight Legal no promociona ese tipo de No, actividades, no los no estamos promocionamos, en contra. completamente es un Esto delito. es informativo. Ajá, o sea, para que quede completamente claro, esto es un delito, como hemos mencionado. Exactamente. Es completamente un aprovechamiento excesivo e ilegítimo de los beneficios que te da la ley del impuesto sobre la renta para poder deducir cuestiones. Entonces, no es algo, no No es algo, condenamos. ¿Condonamos? no, No no digas, condonamos. creo que no estoy condonando, pero Ujú. pues No, 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 no estamos a favor. ándale, Cancelo Funa. cancelamos. Cancelo Funa. Pero bueno, entonces ahora regresando al tema del 69b, este artículo establece el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para poder tanto identificar como también sancionar a estas empresas. Exacto. Así que vamos a empezar porque son Pasito a varios paso. pasos que se Pasito deben a de paso. seguir. Para hacerlo un poquito más digerible para ustedes, para Exacto. que más que nada tengan una idea general acerca de cómo es este procedimiento y ya cuando a ustedes les interese a profundidad, tienen el artículo ahí en la ley, pero Exacto. más que nada para aclararlo, ¿no? De primera instancia está la presunción de la operación simulada. ¿Y esto qué se refiere? Básicamente al que la autoridad ya te fichó y te dice, oye, yo siento que tú ya tienes estas operaciones simuladas y esto es cuando esté alguna de estas siguientes hipótesis, ¿no? La primera es que no se cuente con activos, con personal necesarios para llevar a cabo las operaciones que tú estás diciendo que las estás haciendo mediante facturas, ¿no? Y eso es, por ejemplo, si soy una desarrolladora, no tengo maquinaria, no tengo empleados, solo estoy emitiendo facturas de, oye, te va a fichar la autoridad, entonces mucho ojito ahí. O de igual forma está que el contribuyente se encuentre no localizado.
¿Con esto a qué me refiero? Básicamente que cuando el SAT te va a ir a checar al domicilio fiscal que tú habías establecido en las facturas y en general en tu constancia de situación fiscal como sociedad, llega y dice, oye, pues aquí no hay nada, este es un lote baldío, no hay algo que diga desarrolladora de Ariadna, no hay empleados, no hay nadie. Ahí es cuando inicia esta hipótesis. ¿Qué digo? De por sí ya para también que te puedan determinar como no localizado, también tiene sus cuestiones un poco más técnicas, Claro. las cuales podemos ahondar en un capítulo por sí solo, porque Pues hay en casos y hay sentencias que hablan al Ojito, respecto. estaría muy interesante. Pero Si bueno. gustan, déjenlo en los comentarios. Exacto, entonces en realidad la que se suele ver más, considero yo que es que no se cuenten con los activos y personal necesarios. Y te podrás preguntar, ¿y cómo es que el SAT lo sabe? Bueno, es porque esto deriva de la obligación que tienen todos los contribuyentes, personas morales, hablando ahorita de personas morales, de enviar su contabilidad de forma electrónica a el SAT. ¿Y a qué me refiero con contabilidad? Todo, literalmente, tus balances generales, tus balances de comprobación, tus cuentas, estados de cuenta, Vaya, pólizas, asientos contables. Te van a revisar todo, estado de resultados, todo eso que en sí engloba la contabilidad, todo eso tienes la obligación de enviarlo de forma mensual a la autoridad, y justo con esa información que reciba la va a analizar y se va a dar cuenta de que, oye, me estás diciendo en tu estado de resultados que obtuviste tanta cantidad de dinero, ¿no? Pero estoy checando tu balance, estoy checando tu balanza de comprobación y dices que tienes clientes que facturaste tanto y recibiste tanto, pero luego checo tu balance general y veo que pues no tienes nada, o sea, veo que de activos fijos, de terrenos, maquinaria, renta, lo que sea, no tienes nada. Entonces esa es una primer red flag que podría identificar. Luego también están otras cuestiones de, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que estás deduciendo de qué cantidades ultramillonarias, de que ¿qué onda con esta deducción? Que son de tantos millones de pesos. O sea, obviamente, la gran mayoría de las veces, el SAT, cuando ve una cantidad tan grande de deducción, te va a requerir, va a investigar, porque pues el SAT no es tonto, obviamente se da cuenta. Y aparte quiere que le paguen, o sea... Exacto. Así que si en realidad la razón por la cual todavía existen desgraciadamente existen tantas empresas que se dedican a esto, es porque el SAT no se da abasto. O sea, hay tantas cosas que no puede simplemente perseguir a todos, ¿ok? Exactamente. Pero bueno, una vez ya que el SAT presume esa inexistencia de las operaciones que tú estás facturando, lo que va a hacer es que va a notificar a los contribuyentes, que es el segundo paso que debes seguir, porque claramente te tienen que dar tu, pues, derecho a avisarte, la réplica. Ajá, exacto, o sea, tu garantía de audiencia. Entonces, tras haber identificado dicha causal, el SAT te va a notificar, ya sea en tu buzón tributario, en la página del SAT o incluso mediante el diario oficial de la Federación, otorgándote un plazo de 15 días hábiles, porque estamos hablando de materia fiscal, 15 días hábiles para que tú manifiestes lo que tu derecho convenga. ¿Y a qué me refiero con esto? Que te defiendas. Que dices, ¿sabes qué? SAT, estás mal, porque en realidad yo sí tengo la capacidad material para poder llevar a cabo las operaciones que estoy manifestando. Y ahí le pones, no, pues mira, tengo fotos de cómo hago estas operaciones, te muestro cómo tengo empleados, mi registro patronal, mis declaraciones, mis estados de cuenta, muchas cosas que ya tiene la autoridad, pero aún así, todo, básicamente todo lo que tengas para poder acreditar y desvirtuar, mejor dicho, esa presunción que hace la autoridad. Exactamente, todo lo que esté a tu favor, literal. Exacto. Sin embargo, como sabemos, pues esto puede requerir un gran esfuerzo para poder recopilar toda esa información en caso de que tú no la tengas a la mano, y es por eso que existe la posibilidad de que tú puedas solicitar una prórroga, básicamente que te amplíen ese plazo de 15 días por otros 5 días más, es decir, que se vuelvan 20 días. Y esto, ¿cómo se hace? Pues preguntando. Nada más tienes que solicitarle al SAT durante esos primeros 15 días de que necesitas una prórroga, y lo bueno es que en ese sentido el SAT se compadece de ti. Dice, bueno, te doy chance. Exacto, en realidad no es necesario que el SAT se pronuncie respecto a que sí, te otorgo la prórroga para que se entienda que sí te la da. Ahora, ¿son días hábiles o naturales? Son todos hábiles, porque es derecho fiscal. Perfecto. Y estamos hablando aquí de una afirmativa ficta, es decir, te está diciendo que sí, sin necesidad de que el SAT expresamente te diga que sí. Exacto, solo es preguntar, no asumir de, ya la tengo, no. Si no la preguntas, no tienes esa prórroga. Exacto. Ahora,
Una vez que haya terminado este término que ha mencionado Diego, aquí es cuando la autoridad dice, va, ya tengo todo lo que me diste y es un momento para evaluar si genuinamente toda la documentación, toda la evidencia es suficiente para decir, oye, ¿sabes qué? Al final esta empresa sí está operando o decir, oye, aún así no es suficiente para mí. Y este es el tercer El tercer paso. punto, que es la valoración de las pruebas por parte de la autoridad. Aquí es muy importante mencionar que, como se había mencionado, lo único a lo cual estás obligado, o sea, yo como, imagínate que yo soy una empresa moral, ¿no? Soy Ariadna SADCB, ¿no? Lo único que estoy obligada yo, Ariadna, como persona moral, es decir, empresa, estoy obligada a acreditar que tengo capacidad operativa, Exacto. ¿no? Básicamente. Exacto, que se puede en realidad confundir con la materialidad real. Es que en realidad es un tema un poco complejo de explicar, Claro. porque si bien el artículo 69b que citamos al principio, en realidad te da la definición de lo que es la materialidad de las operaciones, que es que cuentes con tu capacidad operativa para poder llevar a cabo pues esas operaciones. En realidad, cuando la autoridad presume esta inexistencia de las operaciones que estás facturando, no en sí no estás obligado tú específicamente a explicar o más bien demostrar que esas operaciones por las cuales te está revisando efectivamente pasaron, sino de que pudieron haber pasado porque tú tienes, como hemos dicho, la capacidad operativa. Es decir, por ejemplo, si te están diciendo, ¿sabes qué? Yo siento que tú eres una EFO porque tú estás emitiendo varias cosas de desarrolladora. Oye, pero ¿sabes qué? Tengo la maquinaria, tengo los empleados, tengo el local, tengo todo. Eso es como de lo que entiendo, solo corrígeme si estoy mal. El hecho de, tal vez como tú dices, no decir, oye, yo sí las hice, tengo toda la maquinaria que usé, sino no, tengo la maquinaria que se puede usar para ese tipo de operaciones. Exacto. ¿No? Exacto, o sea, como demostrar tu capacidad operativa. Obviamente también demostrar, es que en realidad cuando vas a desvirtuar esta clase de operación, más bien esta clase de presunciones, claramente lo que más te conviene es demostrar que no solo cuentas con la capacidad operativa ahora, sino que contabas ya con esa capacidad operativa desde antes, o sea, en el momento donde llevas a cabo esas operaciones. Exacto. Sin embargo, esto que comentamos no se encuentra en sí en la ley, sino que es un criterio jurisprudencial, el cual se ha habido reiterado en varias sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿ok? Que en realidad este criterio se encuentra sustentado en la jurisprudencia con registro digital, que vamos a poner en pantalla, 2028795, cuyo rubro cita, entre comillas, procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones si la autoridad fiscal lo inicia porque detectó que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin tener la capacidad operativa necesaria para realizar los actos o actividades avaladas en tales comprobantes, la carga del contribuyente emisor, el EFO, consiste únicamente en demostrar que sí cuenta con esa capacidad. Entonces, si en efecto, digamos que bajo tu propia percepción sí lograste acreditar que sí contabas con esa capacidad operativa y la autoridad aún así dice, ¿sabes qué? Revisando todo esto no me desvirtuaste nada, pero bajo la premisa de que no comprobaste efectivamente que sí llevaste a cabo las operaciones que hiciste deducibles, pues la autoridad se estaría extralimitando de sus funciones y bueno, para quienes son abogados, pues ahí tienen un argumento, básicamente. Ahora, siguiendo el hilo a lo que mencionaba Diego, como ya habíamos dicho, o sea, la autoridad tiene 50 días para revisar toda la información, pero ahora, además, tiene un plazo de 20 días para requerir al contribuyente, oye, de la información que me acabas de dar, necesito más, explícame esto, muéstrame esto. Y tú como contribuyente, al momento que te notifiquen, tú tienes 10 días hábiles para poder darle la información que te está pidiendo. Pero ojo que esto es importante mencionar, que dentro de este plazo, mientras te requirieron más información, el plazo inicial que eran de los 50 días se suspende. Viéndolo como una línea de tiempo, digamos que te notifica primero el SAT. Sí. Una vez que lo tienes notificado, obviamente todo esto sujeto al surtimiento de efectos de las notificaciones, que digo, esto es más para abogados, pero así funcionan las notificaciones. Pero el chiste es que te notifican, surte efectos al día siguiente empieza a contar el plazo, tienes 15 días para decir lo que tu derecho convenga, sin embargo tienes la posibilidad de solicitar la prórroga por 5 días más, es decir, esos 15 días se vuelven 20 días,
después de estos 20 días, una vez que ya hayan pasado, la autoridad tiene 50 días para valorar tus pruebas y para emitir resolución definitiva. Ok. Pero justo lo que tú comentas es que dentro de esos 50 días, tiene los primeros 20 días la autoridad para poder requerirte más información de que, ¿sabes qué? Lo que me diste no fue suficiente, dame más. Tiene que ser dentro de esos 20 días. Y una vez que te haya requerido, ya sea en el día 10, en el día 18 o en el día 20, el contribuyente tendrá 10 días para poder satisfacer ese requerimiento. Pero con la nota de que dentro de esos 20 días y esos 10 días, que digo, pueden ser que estén completamente separados, de que 20 días terminan y en el último día la autoridad te notifica más información y empiezan a correr los 10 días, entonces son 30 días, o puede ser que la autoridad en el día 5 te notifica y, o sea, te requiere más información y ahí empiezan a correr los 10 días, entonces se vuelven 15 días. Nada más para que sepan, o sea, no necesariamente la autoridad tiene que esperarse esos 20 días, Exacto. ¿ok? Los tiene, ya de ahí si Exacto. los aprovecha o no. Y mientras están transcurriendo estos días, el plazo de 50 días que tiene la autoridad para poder emitir resolución se pone en pausa hasta que ya terminen tus 10 días para poder justo cumplir con lo que te está requiriendo la autoridad, o más bien hasta que tú cumplas. Es decir, si cumples en el día 3, Está bueno, perfecto. ya termina. Y a partir de ese momento, continúan hasta donde se quedaron esos 50 días. Continúan Exacto. hasta que ya termina. Y ahora, ojito que esto es importante mencionar, que hasta el mismo artículo, que es el 69b, menciona que la autoridad debe respetar este plazo de 50 días. Exacto. Porque en caso de que no, ahí es un argumento que se usa para poder decir, oye, tú no cumpliste con lo que se establece en este artículo, por lo tanto, uno se puede librar de eso, ¿no? Exacto, porque básicamente su efecto, que como dices, dice la ley, es que deja sin efectos, el que se haya pasado esos 50 días, deja sin efectos la presunción de operaciones simuladas. Que básicamente, ¿qué significa? Te libraste. O sea, de que Básicamente. o sea, de que desde el momento en que te notificó el SAT de que, o sea, presupone que tienes operaciones simuladas, todas las actuaciones que hiciste, los requerimientos que te hizo, todo eso es como si no hubiera pasado. Sí, por ejemplo, y ahí es donde viene la diferencia entre una notificación y la emisión de una resolución, Ajá. porque claro, si hizo la resolución dentro del plazo de los 50 días, pero en el día 52 te lo notificó, ahí es cuando tú ya lo puedes tomar a tu favor, porque dices, oye, no está dentro del plazo y jamás me enteré dentro de estos 50 días que tú hiciste eso. Digo, ¿cuál es tu respuesta? Lo que cuenta es cuándo te notificó. ¿Cuándo? Exacto, súper importante. Sí, porque si lo tomáramos como cuándo se emitió el acto, pues nada le impediría a la autoridad de que en realidad poner una fecha falsa de que según lo hizo hace tanto tiempo y notificarte cuando se le dé la gana. Exacto, o sea, dejaría en desventaja al contribuyente. Completamente injusto. Totalmente. Una vez que hemos pasado por todo este procedimiento, por toda la locura, lleno de pesadillas y estrés, claro, y para muchas el contribuyente y para todos, ya llega la emisión de la resolución final y la publicación en el Diario Oficial Federal del resultado que haya salido. Es decir, ¿desvirtuaste la presunción o no lo lograste y te vuelves un número más de empresas fantasmas? ¿Y qué es lo que implica esta resolución final y también esta publicación en el diario? ¿Qué? Básicamente es, como dije, dependiendo de cuál sea el resultado de la resolución final. Porque digamos, en el peor resultado te va a decir, no desvirtuaste la presunción de la inexistencia de las operaciones simuladas y por ende, de forma definitiva, yo te considero, más bien yo te declaro EFO. Es decir, empresa que factura operaciones simuladas. Entonces, claramente, lo que tiene primero que pasar es que la autoridad tiene que esperarse 30 días hábiles, que es el plazo que tiene el contribuyente para poder defenderse, exacto, ya sea recurso de revocación o juicio. Y ya dependiendo de si haya impugnado o no impugnado, y en caso de que haya impugnado, haya solicitado la suspensión del acto impugnado, valga la redundancia, ¿ok? Que digo, en esta cuestión ya nos estamos metiendo un poco en temas más contenciosos de juicio y procedimentarios. Pero dependiendo de si la solicitó o no la suspensión, una vez pasados esos 30 días, y también dependiendo de si impugnó o no, la autoridad ya puede publicar en el Diario Oficial un listado público, como lo es el Diario Oficial, respecto a cuáles son esas empresas que no
desvirtuaron la presunción del 69B. Y ¿Ok? eso, o sea, literal, esta lista la puedes buscar, entras Sí, al SAT en línea y tan solo buscar lista de 69B SAT y el una lista resultado te Excel. dará una lista en Excel exacto con solo los nombres de personas que son consideradas EFOS tras haber hecho todo el procedimiento que ahorita acabamos de mencionar. Y que no desvirtuaron nada. Exacto. O Y si sea, así que literal, te fichan, te funan, te sí, dicen, ¿sabes qué? Ojito. básicamente es una funada que hace el SAT en Exacto. sí. Pero recuerden, algo lo repito nuevamente, esto es un efecto dominó. Si tú como empresa tuviste algún tipo de operación con una EFO, sea de que tú lo estás haciendo todo legítimo y todo, ojito que puedes estar en la mira del SAT. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Básicamente que, como había mencionado, los efectos que tienen esta publicación, no solo para los EFOs, sino para los EDOs, es decir, las personas que emitieron estas facturas y las deducieron. Exacto, o sea, tiene tanto consecuencias para las que facturan como los que deducen. El- Proveedor y cliente. El efecto dominó. Exacto. Y esto, el párrafo quinto del artículo 69B establece lo siguiente, que dice, los efectos de la publicación de este listado serán considerar con efectos generales para todos, literal, y dice que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Entonces, ojito ahí. Sí, esto es una cuestión bastante fuerte para las CEOs porque, como hemos dicho, normalmente estas deducciones de operaciones simuladas que se llevan a cabo son cantidades millonarias. O sea, Exacto. nunca vas a ver una factura EDO por 2,000 pesos. No. Exacto, por 100 pesos. Ajá, jamás. no, jamás. O sea, siempre van a ser cuestiones de alta cuantía. Y aquí es una cuestión que afecta muchísimo, tanto, o sea, a las CEDOs, ahora como de efecto dominó que menciona Ari, por el tema de que cuando dice que son efectos generales es que todas las facturas que haya emitido la EFO, todas, absolutamente todas, dejan de surtir efectos. Es decir, que aquellas EDOs que hayan utilizado esas facturas para poder deducir efectos, para poder deducir impuestos, quedan completamente sin efectos y entonces esas deducciones es como si no las hubieran hecho, es decir, no pagaron por completo sus impuestos. Que básicamente es la única razón por la cual compraron estas facturas, para poder deducir impuestos. Entonces, ya diciendo que van a dejar de surtir efectos para ese motivo, pues ya mataste todas esas operaciones en realidad. Y justo aquí es donde entra lo peligroso, que es que como no pagaron esos impuestos, la autoridad ahora sí puede también determinar créditos fiscales a esas EDOs en caso de que no decidan regularizarse. Es decir, esas personas que hicieron la deducción de estas facturas emitidas. Exacto. Pues al fin y al cabo son deducciones que no tenían derecho a hacerlas, en realidad. O sea, ya lo entiendo, así es como lo entiende el SAT. Sin embargo, claramente esta determinación de adeudos fiscales se encuentra sujeto al plazo que tiene la autoridad para poder determinarlos, que son 5 años. 5 años. Entonces, si ya pasaron esos 5 años, pues estás safe, en realidad. ¿Ok? Digo, no te recomendamos para nada que lo hagas porque te estás arriesgando. No lo hagan. Pero bueno, al menos está sujeto al plazo de 5 años. Es como en todas las películas, no lo prueben en casa. Sin embargo, como justamente también si les afectaría a las EDOs, tampoco se debe afirmar o tampoco se debe estimar que se les va a negar ese derecho a la garantía de audiencia que tienen para poder defenderse. Y aquí es donde entra el quinto paso, que es el plazo que tienen las EDOs para defenderse. Exacto, como había mencionado Diego, tampoco es como que la autoridad va a ir con las EDOs, es decir, las personas que compraron estas facturas y las deducieron, y decir, huevos, tú caes también con él porque tú igual lo hiciste, tú eres falso. La verdad es que no. Tampoco el Código Fiscal deja en un estado de indefensión a este tipo de contribuyentes y les da un plazo de 30 días hábiles para poder acreditar que efectivamente adquirieron esos bienes, esos servicios que amparan tales CFDIs que la autoridad acaba de cancelar. O de igual forma, da ese tiempo para que se puedan regularizar. Es decir, ¿sabes qué? No pudiste deducir todo eso, pues págame. Va, perfecto. Si le pagas tú como EDOs, que tú compraste esa factura y todo, que habían cancelado, ya estás relativamente en los buenos términos del SAT, ¿no? Sin embargo, estos pagos de regularización están también contemplados junto con las actualizaciones y recargos que corresponden, porque esos no te libras. Exacto, y estas actualizaciones y recargos es porque no lo pagaste en el tiempo que lo debiste de pagar. Exacto, y básicamente, ¿qué es lo que pasa si la EDO dice, no, pues yo no voy a hacer nada? Pues te van a determinar tus adeudos con multa, gastos de ejecución, todo lo que lleva y pues algo que
pudiste haberte regularizado y digo, al fin y al cabo son cantidades muy grandes, Exacto. pero pues esa cantidad grande se va a duplicar. Exacto. Entonces, y ahí es donde ajá. viene una de las consecuencias muy graves ante todo esto que acabamos de mencionar, que sería el punto número 6 de este procedimiento, que es la pena de prisión. Exacto. La peor pesadilla de todos, y más en México. Sí, definitivamente. Sin embargo, hay una pequeña aclaración aquí. No hay que confundir que el procedimiento del artículo 69b invariablemente, o más bien, no es que sea lo mismo que te pueda llevar a la pena de prisión contemplada en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Son dos, un procedimiento y un proceso completamente diferentes, ¿ok? Tampoco hay que confundirlos. Sin embargo, lo que establece el artículo 69 es que aquellos actos o contratos simulados que se hayan identificado mediante el 69b podrán de servir como motivación y como prueba para poder aplicar la pena de prisión del artículo 113 bis del Código Fiscal. Siento que es la pesadilla de todo. Sí, definitivamente es la pena máxima. En realidad, totalmente. Que la pena de prisión va de 2 a 9 años, tanto para las EFOS como también para las EDOS. Es decir, los dos se van al bote. Oh my God. ¿Ven por qué decimos que te estás arriesgando? Por eso no lo hagan, o sea, de verdad que no lo hagan. Hagan su empresa, hagan todo perfecto, pero no simulen ese tipo de operaciones. Que sin embargo, consecuencias graves. Exacto, que sin embargo, justo como es una pena de prisión, es una cuestión penal, y obviamente no es como que la autoridad del SAT tenga la facultad o la atribución para poder decir, bueno, eres empresa fantasma, bueno, a la cárcel. No funciona tan así. Hay procedimientos, hay procesos que se deben de llevar a cabo. Y ahí es cuando entra pues un juicio penal en donde básicamente te tienen que acusar y ya se van a llevar a cabo los pasos a seguir en un proceso penal como siempre para que ya puedan condenarte a la pena de prisión en comento y también que cuantifiquen los años que te tocaban. Pero como hemos dicho, es la sanción máxima. La máxima que puede haber en este tipo de casos. Entonces, exacto. Uno si lo llega a hacer, ojito. Que aquí es donde entran incluso más cuestiones como es la prisión preventiva oficiosa, por emisión de comprobantes falsos, que bueno, creo que la definición ya se ha ampliado, pero de eso podemos hablarlo en otro capítulo. Pero básicamente estas son las empresas fantasmas, un capítulo bastante introductorio en realidad, porque se puede ahondar mucho más. Sí, totalmente, y aparte con esta reforma que se está planteando para la materia fiscal, o sea, hay varios puntos que es como por ejemplo el tema de la materialidad y todo, que en futuros capítulos podemos abarcar. Si gustan lo pueden dejar en los comentarios, decirnos hasta en persona si nos conocen. La nueva facultad de comprobación que se está ponderando todavía, se va a agregar al 42 del código. Un poquito intensa, pero vamos a estar bastante atentos para justo poder informarles respecto a cómo se va llevando todo. Aquí estamos para apoyarnos siempre, lo saben. Ya con esto hemos llegado a la parte de la frase motivacional halloweenesca de este episodio. Que esta vez les traemos la de un personaje llamado Francis Bacon, creo que se dice, o Bacon, porque es de Bacon, Francis Tocino, ¿ok? Francis Tocino. Que era ex canciller de Gran Bretaña. Pero básicamente, quien dice que el dinero es un buen sirviente, pero un amo terrible. Que básicamente va pues muy relacionado con esto, porque todo lo que te estás arriesgando con tal de pues ahorrar dinero. Exacto, o sea, cuando el dinero llega a ser una cuestión tan importante, hasta la ética puede morir. Exacto, que digo, a nadie le gusta pagar impuestos, pero es nuestra obligación constitucional y pues nada más estate atento de que en caso de que no coincidas y pues decidas no hacerlo, pues ya estás informado respecto a cuáles son las posibles consecuencias que puedes tener por ese actuar. Y hasta mira, con el hecho de querer ahorrar unos centavos, o bueno, mucho dinero, sí, puede costarte hasta tu libertad. Exacto. Pues, ojito. Mucho ojo, cuate. Pero bueno, muchas gracias. Se puso incómodo. Pero muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Agradecemos mucho especial el tiempo. halloweenesco. Espero que les haya gustado de que miren. Qué bonito. Exacto, nos pusimos un poco creativos con el set. Exacto, pero esperemos que hayan tenido un gran día. Gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo, amigos. Hasta luego. Bye. Bye.